Bienvenidos a Soy Ignorante del Sistema. Aquí no pretendemos saberlo todo, pero queremos compartir lo que hemos aprendido y estamos aprendiendo. Somos Otilio Conde y Katiuska Conde. En este espacio nos acompañarán maestros que, con sus vidas y experiencias, nos enseñarán el verdadero significado de perseverar en un sistema que a veces se siente como un laberinto. Hablaremos sobre los retos y éxitos de la vida como inmigrante, cómo entender temas tan complejos como gestión financiera y patrimonial en Estados Unidos. Este podcast no es solo información, es una guía, una mano amiga y una puerta para entender las reglas del juego. Acompáñanos y juntos aprendamos a navegar este sistema. Le damos la más cordial bienvenida a Soy Ignorante del Sistema. Les habla Otilio Conde desde el podcast donde aprendemos y profundizamos en temas que nos hacen repensar el mundo. Y hoy estamos sumamente felices y contentos porque vamos a hablar de algo que muchos sueñan, pero pocos entienden en profundidad: el camino para construir riquezas a través del real estate en los Estados Unidos. Y hoy contamos con un invitado sumamente especial, venezolano, emprendedor, luchador, que ha pasado en carne propia las dos etapas que marcan la diferencia entre trabajar por el dinero y hacer que el dinero trabaje para ti. Y él es Antonio Lobo, realtor e inversionista en los Estados Unidos. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Otilio, gracias por la gran oportunidad, que es algo que me hace muy feliz cuando uno puede contar las cosas buenas, pero también las cosas que son difíciles, porque todo no es bueno en esta vida, o fácil, no bueno, sino fácil. Esta vida de emprendedores siempre son retos que tenemos que enfrentar y pasar esas situaciones para ser exitosos. Antonio, te damos las gracias enormemente. Sabemos de tu agenda muy ocupada y haber un espacio para compartir esas experiencias que en el caminar te han fortalecido, y gracias a Dios el señor Antonio Lobo cuenta con un portafolio que progresivamente nos va a explicar en este episodio. Antonio, antes de hablar de ese proceso de transformación de casa, proceso de fix and flip, ese proceso de landlord, queremos conocer el ser humano que se encuentra de ese proceso que has vivido. Antonio Lobo, cuéntanos un poco acerca de ti, por favor. Antonio es una persona de Venezuela. Yo nací allá. Al nivel de ahora tengo más tiempo en Estados Unidos en mis 50 años porque tengo medio cupón, y eso no me da pena decirlo. De verdad, más tiempo acá que allá, pero mis raíces fueron en Venezuela. Hijo de dos padres profesores, educadores, que lo que más me enseñaron a mí fue a estudiar y aprender, pero nunca tuvieron la oportunidad de enseñarme a ser emprendedor o crear un negocio. Y eso es algo que siempre quedé con eso, porque los comparaba con los padres de otros amigos míos allá. Y yo dije, yo tengo que mejorar esto en mi vida. Yo de verdad que yo les agradezco todo, el mundo de la universidad, el mundo de la escuela, el mundo de los pensos. Aprende, Antonio, antes de lo que vayas a hacer, eso es lo más importante. Pero siempre digo eso, que el emprender es algo que siempre lo llevaba allí sin saberlo. Y bueno, ya llegar a este gran sistema, ahí tuve la oportunidad de comenzar, y siempre sigo aprendiendo diariamente. Padre, jefe de familia, muchas de mi hogar, mi familia, mi esposa, mis dos hijas, hemos vivido de este gran mundo de real estate. No ha sido fácil, porque no es la idea de mostrarlo de que sea fácil, pero sí hemos logrado vivir de esto. Como mucha gente dice, no, pero es muy difícil. No es difícil, y hoy quiero compartirles de que eso difícil nada más está en la mentalidad de cada uno. Soy una persona que me considero bien humilde y siempre con las ganas de ayudar al que está al lado mío, o al que diariamente me puedo conseguir, o al nuevo amigo, porque algo que yo sí aprendí y aprendo diariamente es de que uno tiene que conocer personas. Y esas personas siempre van a ser un humano que necesita algo de ti, y muchas veces uno necesita de ellos, pero la idea es siempre estar adelante en ayudar a la persona que se te presenta durante el camino de tu día a día. Es algo que me encanta
decirlo, ya que tú puedes llegar a donde tú quieras llegar, como dicen por ahí, el cielo es el límite, nunca vas a parar de crecer, pero siempre hay que llevar las raíces del humano, de la humildad, de donde tú vienes, y ese es Antonio Lobo, esa persona que siempre está allí para ayudar. Comunidad, y yo soy testigo fiel de que cada palabra esa la vive, porque la viví conmigo. Tuve la experiencia de recientemente conocer a Antonio y me ha abierto la oportunidad de ser su amigo, me ha apoyado, me ha ayudado, lo cual agradezco enormemente. Y ese es el corazón que hoy va a transmitir de su conocimiento con tanta profundidad que posee, por ese caminar, por ese trayecto que Dios le ha permitido vivir. Y bueno, Antonio, ahora bien, ¿cómo incursionaste en el mundo inmobiliario? Un poco de historia. Llegué aquí en el 1996, cuando nuestro país, Venezuela, nadie inmigraba, la situación estaba en no eran los 80 aquella riqueza de Venezuela, pero en el 96 la gente salía, o el venezolano saliera a pasear, pero yo siempre fui el hijo de aquellos educadores, papá y mamá, y siempre me di cuenta de que yo dije, no, lo que yo haga, ellos me están mandando a estudiar en una universidad, voy a estudiar administración de empresas, pero también simultáneamente voy a estudiar hotelería y turismo. Y simplemente la segunda lo tomé porque yo dije, es la carrera que me va a ayudar a mí en el exterior, fuera de Venezuela, a ser más grande. Entonces, cuando yo llegué aquí en este país, lo que me dediqué fue a trabajar en restaurantes. Entonces, nunca tuve ningún restaurante, simplemente con mucha hambre de aprender, fui a varias cadenas americanas a recibir esos entrenamientos. No hablaba inglés, pero ahí estaba al lado de esa persona que estaba hablando del menú, del entrenamiento, de cómo son las regulaciones. Pasé por varios restaurantes, diferentes posiciones, y ahí tuve como 10 años. Durante esa época de los 10 años, una persona, un gran amigo mío de Venezuela, me pidió el favor de que si usaba mi nombre, mi crédito y todo lo que uno necesita para comprar una casa, porque ellos estaban llegando, o no estaban llegando, pero no tenían esa base para comprar una casa para vivir. Por supuesto, cuando uno llega aquí le dicen a uno, mire, no vaya a prestar el crédito, no haga esto, no haga lo otro, y él me estaba pidiendo a mí cosas que lo que afuera decían, no lo hagas, yo lo estaba haciendo con él. Al final dije, bueno, vamos a ayudar a mi amigo Carlos, vamos a hacerlo. Y bueno, ahí pasaron, básicamente lo que hizo fue algo muy empírico, pero me ayudó mucho, en donde dijo, bueno, yo tengo un down payment, voy a poner todo el dinero que tengo para que Antonio compre la casa y nosotros vivir en esa casa. Entonces yo dije, bueno, en ese momento yo no sabía nada de real estate, no sabía nada. Hicimos todos los trámites, terminé una mesa de cierre comprando esa casa. La persona que era el title agent, o la persona que estaba haciendo el cierre, me puso a firmar un montón de documentos que yo no sabía ni qué estaba firmando, pero algo me decía por dentro, esto, por aquí es el camino, no sabía, pero yo decía, bueno, firme todo eso. Ellos entraron a vivir en la casa con mucho miedo durante ese periodo, porque si no pagaban la casa, o el mortgage, o la hipoteca, me tocaba pagarlo a mí, que eran $800, pero para aquella persona que trabajaba en un restaurante, $800 era mucho dinero y no lo iba a poder pagar. Nunca quedaron mal, siempre pagaron al día. Y un día este amigo Carlos me dice, Antonio, tú sabes que hay un comprador que salió por allí, vamos a vender la casa, esta casa ya no queda muy pequeña y tienes que firmar todo porque todo esto está a nombre tuyo y ya se acabó. Yo muy feliz porque ya quería salir de aquello, de esos pensamientos de que no iban a poder pagar el mortgage. Cuando se vendió la casa, igualmente volví a una compañía de título con una persona que estaba haciendo el cierre, firmé varios documentos, fueron menos que lo que firmé al principio, eso sí me recuerdo claro, porque cuando tú estás vendiendo te firma menos que cuando tú estás obteniendo una hipoteca. Entonces, lo que yo sabía de ahí, lo que más me gustaba es que estaba liberando mi crédito de esa hipoteca. Y entonces cuando se terminó ese día o ese momento, el abogado o el title agent me dice, Antonio, bueno, está todo listo, espérate aquí que te voy a traer los documentos firmados y el cheque. Ok, está bien. Yo esperé, yo no sabía qué es lo que iba a recibir. Y cuando yo veo aquel cheque que me entrega este señor, yo veo $72,000 y entonces saco la cuenta, $72,000 con 13 meses que yo estuve ahí. Yo no hice nada, yo lo único que hice fue prestar un crédito, firmar, y me volvieron a llamar para firmar y salir. Entonces yo dije,
dije, wow, aquí hay algo que esto me indica que tengo que seguir el camino por acá. Yo sabía que esos $72,000 no eran míos, eran de mi amigo. Por supuesto, él me dio una ayuda ahí por hacer el favor, pero eso me dijo a mí, es como que, ok, Antonio, tú estás de 10 a 12 horas diarias trabajando en un restaurante, te ganas $35,000 en el año con todo ese tiempo invertido allí. Los días libres míos fueron los lunes y los martes, o sea, una vida totalmente que cuando todo el mundo disfrutaba, yo estaba trabajando. Yo dije, no, yo voy a caminar por aquí. Y entonces mi amigo Carlos siempre hablamos durante el periodo que yo estuve allí, la idea es comprar, reparar y vender. No sabíamos nada, pero sabíamos que si uno compraba barato, reparaba, agregaba valor y vendía, podía vender porque no estaba pasando eso con la casa de él. Entonces dije, bueno, vamos a comenzar y vamos a ver cómo aprendo. Ahí me acordaba de mi papá, de mi mamá, aprenda primero antes de hacer las cosas. Y aquel momento, lo único que se me apareció por la frente fue la licencia. Sacar la licencia real estate. Cuando hice todo ese proceso, terminé yo en un broker donde dije, wow, pero esto no es lo que yo quería. ¿Te imaginaste? Yo lo que quería era comprar una casa, repararla y venderla. Y aquí lo que me están diciendo es que usted tiene que ir con unos clientes para buscarle la casa o venderle la casa por una comisión. Entonces yo dije, wow, esto estaba muy raro. Pero ya estaba ahí y tuve que continuar. Entonces cuando continué por allí, conseguí compradores, entraron a casas como los vendedores, se convirtieron en varios vendedores. En el 2005, muchos de ellos ya me decían, Antonio, en este punto yo era un realtor part-time, pero era un camarero, un mesero full-time. Full-time. Entonces, es decir, las actividades las realizaba de forma paralela. Yo me acuerdo que me llamaban los clientes de real estate y me tenía que ir al baño a decir, mire, sí, yo mañana vamos a abrir la puerta y tal, y hacer cosas así. Entonces, perfecto. En el 2005 me di cuenta, ya mi mente de inversionista como se me había ido, porque me metí en este mundo de la gente de bienes y raíces. En el 2005 muchos de ellos, esos compradores que eran mis clientes, me llamaron, mira Antonio, que creo que mi casa subió y vale más y quiero vender y a ver si compro algo más. Entonces, como de un mes, me llaman 5 y los 5 querían poner las propiedades en el mercado. Yo dije, este es el momento de salir del restaurante. Le dije al manager, muchas gracias, al dueño, muchas gracias por la oportunidad y voy full time a convertirme en un agente de bienes raíces. Sí hice algunas ventas. Después llegó el 2006, algo raro pasó porque por aquí en el condado de Broward pasó un huracán en el 2005, por ahí en octubre, Wilmer. Me acuerdo que peinó todos los árboles, se nos fue la luz un tiempo y de ahí vino algo raro como que el mercado empezó a cambiar. Que era aquello que hablaban de la burbuja, se va a explotar. Yo decía, ¿cómo se va a explotar la burbuja? Yo no entiendo cómo la gente se va a quedar con la hipoteca más alta que valor el mercado cuando baje el precio del real estate. Y ahí fue donde yo dije, wow, pasó. ¿Qué pasó? Yo dije, wow, mire, el inventario creciendo. Y así fue que comencé. Y finalmente por ahí en el 2007 era un agente de bienes y raíces muy exitoso, pero muy quebrado, muy mal financieramente. ¿Y cómo se traduce eso? ¿Cómo ser exitoso y estar quebrado? Antonio, explícanos un poco más. Sí, porque el agente de bienes y raíces lo que lo enseñan a uno, ya sea en la escuela y a que el broker, es ser listing agent, que tengas vendedores que te digan, pon la propiedad en el mercado y véndemela. Entonces, en ese momento tenía 25 listings en el MLS. O sea, era exitoso a nivel de la gente, ¿verdad? Pero el problema o la situación, no problema porque los problemas y las situaciones se solucionan. La situación era que todos estos vendedores debían, o los valores de la hipoteca era más alto que el valor de mercado. O sea, no había plusvalía, no había equity. Y entonces yo listé todas esas propiedades en una forma que yo les decía a ellos, mira, con tal que usted salga pagando esto y no gane nada, ya, ese es el gol. Muchos me dijeron que sí, pero ¿cómo voy a yo no ganar nada? Pero es que mire, hay propiedades igual que usted más baratas. Entonces esa fue la situación. Puse todo eso y muchos me siguieron, pero no se vendían. No se vendían. El inventario creció y la misma propiedad que yo tenía en 330, habían 10 listings en 210, 205, 200,000. Tanta diferencia, más de $100,000. Wow. Sí, eso fue lo que pasó por allá. Entonces es algo que fue increíble y una experiencia en donde, por eso es que digo, un agente de bienes y raíces muy exitoso, pero muy quebrado. Hermano, ¿y cómo pasaste de ese proceso tan transitorio, esa situación transitoria? ¿Cómo Antonio se reinventó
inventó ese proceso? Sí, una de las cosas que siempre aprendí de mi papá y de mi mamá es que no tire la toalla, siempre hay una vía, siempre hay una luz, confíe mucho en Dios, que Dios lo va a llevar por ahí, por el camino. Entonces, claro, el manager o los managers de los restaurantes, Antonio, venga, siempre las puertas abiertas, pero yo miraba hacia atrás del restaurante y decía, sí, yo puedo llegar hoy ganando dinero ahí, mis $100 diarios, que era lo que yo siempre buscaba diario, imagínense. Pero dije, no voy ahí, yo esto tengo que darle vuelta. 2007 más o menos, alguien me invita a una reunión de un grupo de inversionistas. Y en ese momento que me siento ahí a las 7 de la noche y escucho, vamos a ver qué es lo que esta gente dice, hablan de la estrategia de short sell. Y esa estrategia de short sell no era más que era perfecta y la más común, que no mucha gente del 2007 sabía de eso, que ayudaba a ese vendedor que no tenía plusvalía, que estaba atrasando los pagos de la hipoteca, y la forma como ese grupo enseñaba o planteaba la estrategia del short sell, que ellos decían, esa es una de tantas que usted puede aprender, pero es la que más se adecua a esta situación o a este mercado que tenemos. Entonces, cuando yo entendí eso, yo dije, wow, tengo todos los clientes, como piensa un agente, que tengo que ayudar con esta estrategia. Entonces, entré al grupo ese, me enseñaron, vi unas clases, la clase de short sell. Ese grupo me encantó mucho porque ese grupo es un grupo a nivel nacional, vamos a hablar, es una comunidad a nivel nacional que tiene las comunidades a nivel local. Entonces, con un currículo que ahí vuelvo a mi padre, currículo, Pensu, y entonces yo cuando vi aquel currículo hablaban de short sell, fix and flip, buy and hold, subject to, había una clase de impuestos, había una clase de bancos y varias cosas que estaba ahí. Yo dije, no, esto es lo que yo tengo que seguir porque mi papá y mi mamá me dijeron que tengo que aprender. Claro, es una universidad, pero yo dije, bueno, sé que no voy a tener ningún título y no me importa el título, yo lo único que necesito saber es short sell. Y ahí fue donde me enfoqué a esto de las inversiones. Volví otra vez después de tanto tiempo ese real estate investing que estaba buscando, invertir en real estate, aprender eso. Pasaron años para volver a estar ahí con una situación y con un mercado como el que vivimos en la recesión, que eso fue básicamente ahí. Perfecto. Antonio, consulto, ¿te enfocaste inicialmente en el proceso de los short sell o te enfocaste en el proceso de los fix and flip? Cuéntanos un poquito. Exacto, la transición es importante porque cuando ya aprendo un poco más, ya tenía todas las... En aquel momento no era el problema conseguir propiedades o personas que estaban en esa situación, porque todo el mundo estaba en esa situación. Eso era lo más fácil, tener el cliente, vamos a llamarlo entre comillas, o el vendedor, como llamamos nosotros los inversionistas. Entonces, lo que quería aprender era cómo se hacía de la forma que este grupo o esta comunidad enseñaba. Y básicamente era un doble cierre que ellos decían. Yo no entendía nada del principio de doble cierre porque cuando tú haces una transacción de real estate con un agente hay un solo closing statement. Aquí ellos decían van a haber dos closing statements en la misma propiedad o en la misma dirección. Una es usted comprando con ese vendedor, pagando y saliendo pagándole al banco y el vendedor saliendo del problema, y luego usted mismo se voltea y vende esa propiedad como vendedor a un comprador final. Entonces, bueno, aprendí eso y mi primer flip, porque vamos a llamarlo así, no fue wholesaling, porque wholesaling es algo que tú no compras, aquí tocaba comprar, y me busqué una persona porque otra parte de la clase te decía tienes que buscar dinero privado. Luego una persona que me prestó $300,000 en 24 horas, full 100% financiamiento, y esa primera transacción con ese dinero se le pagó al banco y todo. Mi inversionista o mi lender, vamos a llamarlo, que era un amigo mío, le gustó mucho porque se ganó $6,000 en 2-3 horas, porque eso fue lo que yo le prometí y él lo vio que eso pasó, y el comprador final se quedó con la propiedad. Entonces, en otras palabras, se compró la propiedad un día a las 10 de la mañana y a las 11:30 de la mañana se estaba vendiendo. O sea, fui dueño de la propiedad una hora. La carrera, yo no lo creía. Cuando el Tiger Legend me dio aquel cheque de $21,000, yo me sentí la persona más rica del mundo, pero no por el dinero, sino porque lo logré. Ahora hay que ir a otros, y así sucesivamente comencé, y así estuve hasta el 2012.
En el 2012, en el 11, cambiaron unas regulaciones de los short sale, que ya no se podía hacer eso de vender en una hora. No, los lenders decían, los short sale lenders decían, usted tiene que quedarse con la propiedad 30 días, 60 días, 90 días, 120 días. Nunca entendimos por qué. Básicamente yo lo que no quería es que les fliparan las propiedades, pero no entendía por qué, porque si ellos mandaban un evaluador, le decían a ellos, mire, este es el valor, y ellos estaban de acuerdo, ¿por qué no dejar vender la propiedad a la hora siguiente? Al final hay que pasar por las regulaciones y seguir las instrucciones, porque no podía romper yo eso. Me creé otra estrategia que se llama lease option, que básicamente este comprador final, yo le decía, mira, aquí está la llave, comience usted a repararla, a acomodarla, a vivirla, lo que usted quiere, pero su título se va a registrar porque está automáticamente a los 90 días, a los 30 días, dependiendo del banco, porque eran diferentes tipos de tiempo. Y así comencé. Pregunto, ¿y actualmente la regulación de short sale establece qué límite de tiempo lo cual debe poseer la propiedad? Como están volviendo a comenzar, nunca se detuvieron, yo nunca dejé de hacerlo, porque siempre hay personas atrasando los pagos de la hipoteca y tratando de salir. Desde el 2014, 2016, eso como que se les olvidó a ellos, porque sí se disminuyeron la cantidad. Ahora actualmente no he visto ninguna restricción de vender la propiedad inmediatamente, pero sí hubo una ley aquel momento en donde decía que si el short sale approval o la aprobación del banco no te dice nada de restricción, tú tienes que decirle al banco, mire, yo voy a vender la casa en una hora luego que yo se la compré. Por supuesto, si usted le dice eso al banco, no le van a dar la aprobación. Entonces, lo único que hay que hacer es mantenerla 7 días luego. Entonces, ahora está así. Si no hay restricción, entonces 7 días hay que mantenerla, lo cual se puede hacer. Entonces, actualmente aquí estoy preparando 2 paquetes más y con eso voy a contar con 12 casos que estoy trabajando actualmente. Perfecto, Antonio, seguramente muchas personas van a querer saber más, muchos inversionistas, acerca del proceso que tú has transitado durante tantos años. ¿Cómo te pueden contactar, Antonio? Básicamente ahí puse eso que está debajo de mi nombre, esa es el Antonio Lobo RS, es la forma de contactarme por Instagram y seguirme por allí, y por esa forma también me pueden contactar por allí también. Lo más fácil, me manda un mensajito por Instagram y ya por ahí me preguntan lo que quiera. Ahí también tengo bastante contenido que hago y ahí van a ver a lo que básicamente me dedico. Bueno, comunidad, ya tenemos la información, contacto de Antonio, el Instagram, le leemos nuevamente Antonio Lobo _RE, con lo cual ustedes pueden conversar con Antonio y gustosamente y amablemente pueden guiarlos a transitar este proceso de los short sales en los Estados Unidos. Antonio, recuerdo que tienes un bootcamp. ¿Nuestra comunidad podría conocer acerca de ese evento, por favor? Por supuesto, está abierto para todos ustedes que estén interesados en este mundo de real estate investing. Vamos a estar con uno de nuestros instructores más capacitados para esto. Va a ser hoy, va a comenzar hoy. Ahí está el enlace para que se registren y va a ser bien cómodo porque va a ser por Zoom, 1 hora, 1 hora y media, donde nos van a dar las herramientas de cómo poder adquirir estos candidatos para ayudarlos en real estate investing y también poder aprender un poco sobre el ayudarlos, que es lo más importante en esto. Y también vamos a tener algo que se llama las adquisiciones creativas, que es algo de que podemos controlar propiedades o comprar propiedades sin crédito o poquito dinero o sin dinero, dependiendo de la situación. Y eso es lo que vamos a aprender durante estos 4 días, 1 hora en la noche por Zoom. Así que es bien cómodo el poder estar en el bootcamp. Bueno, comunidad, hoy mismo Antonio y su equipo de trabajo va a estar a partir de las 7 de la noche compartiendo información extremadamente valiosa donde tú vas a aprender paulatinamente cuáles son los procesos que ellos han ejecutado durante tantos años que le ha permitido hoy en día ser landlord en real estate en los Estados Unidos. El link va a estar en los comentarios. Allí ustedes van directamente, se conectan con el grupo de estudio de hoy y felices de conocer más acerca de este proceso.
proceso. Antonio, las cámaras son todas tuyas. ¿Qué mensaje final le deseas dejar a nuestra comunidad? Bien importante, sí. Primero creer en ustedes mismos, en uno mismo, porque esa es la forma de poder ser exitoso. Yo sé que hay muchas situaciones que le pasan a uno diariamente, pero lo más importante es creer en uno mismo, aprender antes de hacer las cosas para evitar y disminuir los riesgos. Eso es lo más importante. Buenísimo, Antonio. Entonces, comunidad, nos quedamos con estas palabras hermosas: aprender. Sigue profundizando, sigue aprendiendo. Maestros verdaderos como Antonio te pueden acompañar en este proceso de enriquecimiento progresivo. Recuerda, procesos. Él nos ha estado explicando de procesos en su vida que hoy en día está viendo los frutos para él, para su familia y para sus generaciones. Y son los maestros verdaderos que compartimos en Soy Ignorante del Sistema. Antonio, agradecerte enormemente por tu tiempo, por tu dedicación, por tu amistad y por querer compartir tus conocimientos con nuestra comunidad. Gracias, muchas gracias y los espero en el bootcamp. Ahí vamos a estar para aprender bastante, que eso es lo más interesante de ese bootcamp. Dios mediante, hoy estaremos allí en el bootcamp, Dios mediante, y hoy estamos sumamente felices y emocionados por haber profundizado en un tema tan relevante en los Estados Unidos, pero con mucha hambre y sed de seguir aprendiendo y seguir fortaleciendo y seguir profundizando en muchos conocimientos que nos ofrecen los diferentes sistemas, por lo cual nos estaremos escuchando en un próximo episodio. Gracias por acompañarnos en Soy Ignorante del Sistema. No olvides sintonizarnos todos los lunes a las 8 a.m. para seguir aprendiendo juntos. Si te gustó el episodio, suscríbete en Apple Podcasts, YouTube, Spotify o Instagram y búscanos como Soy Ignorante del Sistema. Síguenos en Instagram para estar al día con todo nuestro contenido. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio.